Buenos días, estimados estudiantes de la carrera de Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Es un verdadero placer tenerlos nuevamente en este espacio académico, donde hoy vamos a abordar una temática que considero absolutamente trascendental para su formación profesional, no solo como paramédicos que responden a la urgencia del minuto, sino como verdaderos estrategas de la salud pública. Hoy nos adentramos en el contenido 5 de la unidad 3 de nuestra asignatura de epidemiología y vamos a desglosar con la profundidad que el nivel universitario exige el tema de los canales endémicos, su construcción técnica y, lo que es aún más vital, la interpretación operativa de sus zonas de éxito, seguridad, alerta y epidemia. Quiero que por un momento dejen de pensar en la sirena de la ambulancia y piensen en el silencio de los datos, porque a veces los datos gritan más fuerte que cualquier sirena si sabemos escucharlos. El diseño de esta unidad curricular responde a una necesidad crítica de formación en lo que llamamos inteligencia sanitaria operativa. Tradicionalmente, y esto lo he visto en mis años de experiencia en el campo, la formación del personal de atención prehospitalaria se ha centrado casi exclusivamente en la respuesta reactiva, es decir, esperar a que suene el teléfono o la radio para salir corriendo a atender un evento agudo individual. Sin embargo, el perfil de egreso moderno que ustedes están construyendo y la normativa vigente del Ministerio de Salud Pública del Ecuador nos exigen un profesional diferente, uno capaz de integrar la vigilancia en salud pública como una competencia nuclear de su ejercicio diario. El marco conceptual que vamos a manejar hoy se fundamenta en una premisa básica pero poderosa. La variabilidad temporal de las enfermedades no es estocástica, es decir, no es producto del azar absoluto, sino que obedece a patrones cíclicos y estacionales que son perfectamente cuantificables. Cuando logramos dotarlos a ustedes de la capacidad para modelar el comportamiento histórico de una patología, les estamos entregando una herramienta de anticipación. En la gestión de emergencias, un canal endémico deja de ser ese gráfico aburrido que cuelga en la oficina del director para convertirse en un tablero de control logístico de primer orden. Imaginen esto, si ustedes ven que la curva de enfermedades respiratorias pasa de la zona de seguridad a la zona de alarma, eso no es solo una línea en un papel, eso significa que deben detonar protocolos de preposicionamiento de unidades móviles, revisar sus stocks de fármacos y elevar sus niveles de bioseguridad. Para comprender esto a fondo, primero debemos hablar de la naturaleza del tiempo epidemiológico, porque la enfermedad en las poblaciones humanas rara vez se distribuye de manera uniforme a lo largo del calendario. Existen fluctuaciones que resultan de ciclos biológicos, climáticos y sociales. La Organización Panamericana de la Salud clasifica estas fluctuaciones en 3 categorías que deben dominar. Primero, tenemos la tendencia secular, que se refiere a los movimientos de larga duración, abarcando periodos de 10 a 30 años. Piensen en Ecuador, tenemos una tendencia secular descendente en enfermedades inmunoprevenibles como el sarampión, gracias a décadas de vacunación, pero una tendencia secular ascendente brutal en lesiones por accidentes de tránsito y enfermedades crónicas. Esto define su perfil base de trabajo. Hoy atienden más traumas de moto que polio. En segundo lugar, tenemos la variación cíclica, que son oscilaciones recurrentes que exceden el año, presentándose cada 3 a 5 años. Esto es muy evidente en nuestro país con el fenómeno de El Niño Oscilación del Sur. Cuando el niño golpea, altera los patrones de lluvia y temperatura y vemos cómo se disparan los ciclos de malaria o dengue en la costa y la Amazonía. Y finalmente, el componente estrella de hoy, la variación estacional. Esta es la fluctuación periódica irregular que se completa dentro de un año calendario y se repite. Aquí en la sierra, por ejemplo, sabemos que el inicio del año escolar y las épocas de viento y frío disparan las infecciones respiratorias, mientras que en la costa la estación lluviosa trae consigo las enfermedades diarreicas. El canal endémico es la representación gráfica de esta estacionalidad, respondiendo a la pregunta, ¿lo que veo hoy es normal para esta época del año? Ahora hablemos de la construcción técnica.
Muchos cometen el error de creer que la normalidad en salud se mide con el promedio simple y la desviación estándar, la famosa campana de Gauss. Pero aplicar esto en vigilancia epidemiológica tiene limitaciones severas. Las enfermedades transmisibles no siguen una distribución normal perfecta. Suelen tener una asimetría positiva con muchas semanas de pocos casos y de repente, ¡pum!, un brote explosivo. Además, piensen en los valores extremos o outliers. Si incluimos un año pandémico como el 2020 en nuestro cálculo de promedio para enfermedades respiratorias, esos valores gigantescos van a inflar el promedio, elevando artificialmente el techo del canal. Esto crearía un canal con una zona de seguridad inmensa, donde futuras epidemias quedarían ocultas porque el sistema cree que tener miles de casos es normal debido a ese promedio sucio. Por eso, la normativa del CIBE alerta y la OPS recomiendan el uso de medidas de posición no paramétricas, específicamente los cuartiles, mediante el método de Boardman. Este método es robusto porque utiliza el ordenamiento de los datos de menor a mayor para dividir la distribución en 4 partes iguales, ignorando la magnitud desproporcionada de los valores extremos. Así aseguramos que la zona de epidemia se active realmente cuando superamos el comportamiento del 75% de los años históricos y no solo cuando superamos un promedio inflado. Vamos a visualizar la anatomía del gráfico. Tenemos un eje X con las semanas epidemiológicas, donde la precisión es vital, y un eje X con la tasa de incidencia. Las zonas están delimitadas por 3 curvas: la curva inferior o cuartil 1, la curva central o mediana, cuartil 2, y la curva superior o cuartil 3. Esto nos da 4 zonas de riesgo. La primera es la zona de éxito, ubicada debajo del cuartil 1. Si la incidencia está aquí, significa que estamos en el mejor 25% de nuestra historia, una paz epidemiológica ideal para hacer mantenimiento de equipos y capacitar al personal. Luego subimos a la zona de seguridad entre el cuartil 1 y el cuartil 2. Aquí estamos en un escenario de estabilidad favorable, bueno, dentro de lo normal, donde mantenemos la vigilancia rutinaria y los stocks estándar. Pero la situación cambia drásticamente cuando entramos en la zona de alarma, esa franja crítica entre la mediana y el cuartil 3. Estudiantes, presten atención aquí, porque esta es su zona de trabajo táctico. Estar en zona de alarma indica que algún determinante de salud se ha alterado, facilitando la transmisión más allá del promedio. Para ustedes, en la ambulancia, esto significa preactivación. Deben revisar inmediatamente los stocks de fármacos críticos como oseltamivir o broncodilatadores y alertar a las tripulaciones para que refuercen las medidas de bioseguridad, pasando de estándar a medidas basadas en transmisión. También deben activar su olfato de sabueso para buscar nexos epidemiológicos. ¿Esos 3 pacientes con diarrea vienen del mismo barrio? Finalmente, si la curva cruza el límite superior o cuartil 3, entramos en la zona de epidemia. Aquí hemos perdido el control. La incidencia excede lo máximamente esperado y el riesgo de saturación es inminente. Es el escenario de crisis donde se activan los comités de operaciones de emergencia, COE, se implementan triajes avanzados externos y el uso de EPP de alto nivel es mandatorio. Para construir esto, seguimos un procedimiento riguroso. Primero, seleccionamos una serie histórica de 5 a 7 años. Menos de 5 es poco, más de 7 mete ruido por cambios poblacionales. El paso crítico aquí es la auditoría de calidad. Ustedes deben inspeccionar la serie y excluir los años epidémicos. Si hubo un brote brutal de dengue en 2019, ese año se saca del cálculo. ¿Por qué? Porque si lo dejamos, elevamos el techo de la alarma y creamos un canal ciego o permisivo que no detectará brotes futuros moderados. Especial cuidado con los años de pandemia, 2020 a 2021 para temas respiratorios, deben manejarse con pinzas o excluirse por la distorsión del COVID-19. Una vez depurada la data, para cada semana del año, de la 1 a la 52,
Tomamos los datos de los años seleccionados y los ordenamos de menor a mayor. Luego aplicamos la fórmula de posición para encontrar los cuartiles 1, 2 y 3. Si la posición no es exacta, interpolamos. Y un detalle técnico importante, los datos crudos suelen dar curvas con picos erráticos, como dientes de sierra, por lo que aplicamos un suavizado o alisamiento usando un promedio móvil centrado de 3 semanas para facilitar la lectura visual. Pero ojo, una advertencia de oro. Suavizamos las curvas históricas, pero jamás, escúcheme bien, jamás se debe suavizar la curva de incidencia del año actual, porque eso retrasaría artificialmente la detección de un brote agudo que está ocurriendo ahora mismo. Para interpretar esto correctamente, no basta con ver si la línea cruzó al rojo. Debemos aplicar criterios de medición del riesgo. Primero, la magnitud del exceso. Calculamos el índice epidémico dividiendo los casos observados para los esperados. Si es mayor a 1.25, alerta. Si es mayor a 2, epidemia franca. Segundo, la consistencia temporal. ¿Es un pico de una semana por error de dedo o lleva 3 semanas en zona de alarma? Y tercero, la velocidad de ascenso. Si la curva sube casi vertical, sugiere una fuente común como una intoxicación masiva o un agente altamente transmisible, lo que requiere respuesta inmediata, aunque aún no cruce el cuartil 3. Quiero cerrar advirtiéndoles sobre los errores comunes que pueden costar vidas. Ya hablamos del error de incluir años epidémicos que inflan el canal generando falsos negativos. Pero existe el error opuesto, el efecto del subregistro que genera canales colapsados. Si en su zona nadie notifica y los registros históricos están llenos de ceros, los cuartiles colapsan hacia el eje X. Entonces, el día que aparece un solo caso real, la curva salta a zona de epidemia. Esto crea una alarma permanente e irrelevante, el famoso cuento de Pedrito y el Lobo, haciendo que nadie preste atención cuando la amenaza es real. La corrección aquí no es matemática, es de gestión. Hay que mejorar la captación de datos base. Otro error técnico es el desfase temporal o lag. Si analizan la semana actual comparándola con el histórico, parecerá que la curva cae hacia el oeste. Éxito porque los datos de esta semana aún no están completos. Esto crea una falsa sensación de que el brote está terminando. Siempre analicen con un retraso de 1 a 2 semanas cerradas para tener la película clara. En conclusión, estimados estudiantes, la construcción e interpretación de canales endémicos no es un ejercicio académico para llenar horas de clase. Es la herramienta que les permitirá pasar de ser reactivos a ser proactivos. Es lo que diferencia a un sistema de salud ciego de uno que tiene los ojos abiertos. Cuando estén ahí afuera, liderando equipos de respuesta o gestionando distritos de salud, recuerden que cada punto en ese gráfico representa personas, familias y comunidades. Validar el dato, construir el instrumento con rigor técnico y saber leer la alerta a tiempo es literalmente la diferencia entre contener un brote en su inicio o tener que gestionar el caos de una epidemia descontrolada. Espero que asuman este conocimiento con la responsabilidad ética que su futura profesión demanda. Muchas gracias y nos vemos en la próxima práctica donde construiremos nuestros propios canales con datos reales del Ecuador.